antes de los comicios del 21 de febrero del 2021. Y también más buses salen hacia la frontera, se refiere a la presencia de venezolanos que pasan por el Ecuador rumbo a la frontera con destino a Perú, en donde allá pues hay una disposición, ¿verdad?, relacionada con el ingreso de venezolanos. Y finalmente, una nota internacional. México frena migrantes tras pacto con los Estados Unidos. Vamos a ver si le va bien a México en esta exigencia del gobierno norteamericano para que controle la migración que regularmente entra a los Estados Unidos. Bueno, estos han sido los titulares que nos han traído las portadas de los diarios guayaquileños, El Universo, el mayor diario nacional, y El Expreso de Guayaquil. Estimado Stalin. Mi querido Alcide, mis queridos compatriotas ecuatorianos, la sociedad se aproxima peligrosamente a una decapitación de valores morales, de estructuras familiares, de forma de convivencia social y de identidad en el orden de la vida familiar y paternal y maternal. Puerta constitucional al matrimonio LGBTI. Esto se llama el matrimonio igualitario. Artículo 67 de la Constitución. Es el que se dice que se ha interpretado por un lado y es el que se dice que se ha violado por otro lado, mi querido Alcide Montilla. Sí, porque esa es la cosa. Ese artículo, esa es la definición. Ese artículo ha sido interpretado por la Corte Constitucional. Porque si bien es cierto el artículo 67 en el orden constitucional establece que el matrimonio es entre hombre y mujer, ellos consideran que otros artículos de la Constitución expresan que no pueden ser discriminados las minorías LGBTI. Es decir, que dentro de la discriminación ellos interpretan que discriminar es prohibirles casarse hombres entre hombres o mujeres entre mujeres. ¿Está claro? Entonces, prevaleció ese criterio entre 5. 5 de 9. De 9. 4 se opusieron. Entre los 5 de 9 dicen que hay 3 militantes de estos grupos, militantes activos de los grupos del LGBTI. Pero yo quiero recordarle a los ecuatorianos que ya el año anterior hubo un pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En este pronunciamiento, que fue acogido por otros países, el Ecuador también, más allá de lo vinculante, decía que estaba en vigencia esa decisión consultiva que se le hizo a la Corte y que lo que ahora ha hecho es aplicársela como tal. Pero más allá de eso, ecuatorianos, inicialmente dije que esta es una decisión que divide, que enfrenta y que ruptura la base social de la estructura de la vida familiar natural en términos de las identidades, ¿no es cierto?, y pertenencias de padres, madres, hijos, tíos, todo este sistema de la vida familiar que por muchísimos años, que por valores en las relaciones de convivencia social, las sociedades las hemos mantenido. ¿Cuál es la cura para los excesos y las enfermedades a las cuales se le inyecta a la democracia, mi querido Alcides? Sí. Así como se hacen las cosas, en derecho público se deshacen. De tal manera que lo que viene inmediatamente es que, por cierto, se podrán casar, como ya declararon el triunfalismo, civil nomás, los grupos minoritarios, civil, nada más. ¿No es cierto? Claro, es imposible. Porque hay mucha gente que debe pensar, ya nos vamos a casar como quiera, civil nomás. Es que en lo civil es donde se establece la relación de orden material y la relación de identidad
de género, de paternidad. ¿Sí? Es ahí donde le dicen usted es papá de tal persona, usted es padre o madre. Usted es mamá, ¿no es cierto? Mamá y papá. Pues, mamá claro. y papá, lógico. En este caso no. Pues. No, pues claro, es ahí donde se le dice. ¿Quién es la mamá? Claro, Pues? ahora en este caso sí, ahora van a decir su mamá es ella y su papá es ella. Pero, o viceversa, su papá es él y su mamá es él. Salvo que, ¿No es cierto? salvo que tengan hijos adoptivos, porque eso es otra cosa. ¿Ya? Bueno, ¿qué va a pasar seguidamente? Este país va a ser ahora recibir una ola migracional de otros países donde no está aprobada esta ley y no pueden casarse. Van a venir a casarse aquí. ¿Qué le parece? ¿Se acuerda cuando la gente no se casaba en Guayaquil, sino que iba a casarse a otros pueblitos? ¿Se acuerda? Civil, ¿se acuerda? Yo más bien diría más antes. Primero creo que salen de aquí. No, por ahorita se van a casar toditos en fila. Escondidos y ya con esto salen y directo al registro civil a casarse. Ahorita salen toditos. Hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahorita van. Después vendrán de otro lado, pero ya de aquí, porque mire usted, siempre cuando hemos visto la televisión, son las mismas personas. Los LGBT, 2 o 3, y los otros LGBT, 2 o 3. Los mismos. Entonces cualquiera que se sienta a ver la televisión y dice, oye, y han tomado una decisión trascendental para el país. Y los beneficiados nomás hay 3 y 4. ¿Y el resto? Que usted habla de las minorías. Pero ellos sí son, ellos dicen minorías LGTB. ¿Pero qué minoría? Ellos dicen, son así, son reconocidos las minorías LGBTI. Entonces, vienen ahí los constitucionales y te dicen, esos son los equilibrios de la democracia, mayorías y minorías. ¿No es cierto? Eso con los pesos y los contrapesos. Pero más allá de eso, Alcides, lo que tú dices es cierto. Mañana va a haber una oleada de gente, ¿no?, en las intermediaciones de los registros civiles. Sí. ¿No es cierto? Que se vinieron oponiendo permanentemente, a pesar de que había esta resolución vinculante o consultiva con la Corte Internacional de Derechos Humanos. Y no los casaban. Bueno, ahora ya con esta resolución de la Corte vamos a tener grandes oleadas de gente que se va a casar. Luego la gente que va a venir a casarse acá. Entonces, ¿qué queda? Si estos son minorías, hay la gran mayoría provida, ¿no?, que va a reclamar para sí, ¿no?, la coexistencia y la convivencia de la vida familiar como normalmente y naturalmente está expresada. En esa circunstancia vamos a una consulta. Y en esa circunstancia van a plantear una consulta, no solamente para esto, sino para otras cosas. Lo que pasa... De tal vez que nos han creado una gran posibilidad, ¿no?, de desmarrar este nudo gordiano, que no se sabía cómo hacer el tema de desmontar la institucionalidad. Entonces ahora hay una justificación. Esta consulta es de interés de las grandes mayorías y del interés de la estructura natural de la sociedad, de la familia. Así que por allí vamos a empezar y vamos a meter todas las preguntas que modifiquen esta estructura, porque la estructura de la Constitución aprobada en Montecristi, no, sobre pretexto de un progresismo de derecho, incluyó todos estos aspectos que hoy se están llevando a la práctica. Y qué pena que cuando el país se dice, no, los jueces tienen que ser probos, los de la Corte Constitucional no deben de pertenecer a ningún partido, no deben ser militantes de nada. Y resulta que nunca los chequean, ¿no? Ahí dice que 3 jueces que son militantes del activismo de estas minorías, del LGBTI. Y miren en qué instante lo vamos a mire en qué instancia. Pero ¿cómo lo nombraste? ¿Por qué no los seleccionaste? ¿Por qué no los clasificaste? ¿Por qué no le hiciste un seguimiento a su vida? Eso ha sido siempre en este país, nunca nos damos cuenta de nada hasta que ocurre algo. Hay un consejero del Consejo de Participación Ciudadana que es cura, y cuando ya lo ha elegido todo el mundo y ya le dan hasta las credenciales, claro, nos damos cuenta, no, está prohibido. Ahora dice la ley no está prohibido ser cura, dice él, ahora lo escuché en una entrevista. Está prohibido ser miembro de una organización religiosa. Y le pregunta el periodista, pero si es cura,
Usted actúa pues. por ser miembro de una organización. Claro, sí, pues. pero yo no soy representante legal ni de la casa parroquial ni de nada. Yo soy un que ciudadano que tengo un compromiso con Dios y activo. O sea que usted activa en la fe aisladamente. Eso tampoco es permitido. Eso tampoco es permitido. Oiga, no es que estaban entrevistando a Cantinflas. Bueno, la forma como él contestaba realmente. Bueno, hermano, pero a ver, no se va, no lo ofenda a Cantinflas. Y le voy a decir algo. Bueno. No lo ofenda a Cantinflas. Y le voy a decir algo. Lo que pasa es que nuestro país es un Macondo. Y ahí no lo ofendemos. Aquí pasan cosas y casos. Y por cierto, la Corte Constitucional avaló el matrimonio entre personas del mismo sexo con 5 votos a favor. Hubo 4 votos en contra. Y le voy a decir algo, Alcide. Uno siempre actúa sobre hechos. Pero ¿cuál es el origen de esto? Ya lo dijimos, sobre pretexto de un progresismo de derecho que se metió en la Constitución. Pero esto viene desde hace mucho tiempo. Después de la caída del muro de Berlín y después de la Guerra Fría, a los grupos extremistas de izquierda y de izquierda no le quedó el discurso, no le quedó ningún discurso respecto a tener vigencia en su pensamiento de acción. La lucha armada para la toma del poder dejó de ser una vía para las reivindicaciones de sus posiciones. La lucha de clase dejó de ser la otra vía donde se generaban contradicciones y confrontación en la estructura dentro de una sociedad y cabía su discurso. ¿Ya? Luego, el carácter y el pensamiento del espíritu internacional de la revolución, donde ellos consideraban que exportaban el pensamiento, dejó de tener también vigencia. Porque cuando ya no hay la polarización en la contradicción fundamental de la lucha de la Guerra Fría entre Oriente y Occidente, ya no hay esa polarización, no hubo, porque se rompió con la caída del muro de Berlín y todas las cosas, el fracaso de la Revolución Rusa. Evidentemente se quedaron sin discurso. Entonces vino Estados Unidos y dijo, bueno, nosotros tenemos ahora una nueva estructura de gestión, de participación e internalización respecto al desarrollo del capitalismo. Y crearon el consenso de Washington. Los otros crearon el grupo de Sao Paulo. ¿No? Y luego de eso, dentro de eso, definieron qué rol iban a jugar ahora los militares, qué rol iba a jugar la iglesia, ¿no? Fundamentalmente, y cuál va a ser el discurso que va a penetrar dentro de cada sociedad, porque ya la lucha de clase ya no es el discurso, y había que entonces empezar a tomar un clientelismo, ¿no?, en la lucha de los derechos de las grandes minorías y de los sectores desposeídos y de los sectores vulnerables. Y entonces dijeron, esto no se puede hacer solamente con el discurso, hay que meterlo dentro de las estructuras constitucionales, de las estructuras jurídicas, y praxis instalaron en las estructuras jurídicas. Vino Montecristi y aprobó estos capítulos especiales para estos sectores de las grandes, de los grupos LGBTI y otras cosas que han dado al traste la estructura natural de la conformación de la familia. Base fundamental, célula fundamental del soporte de una sociedad. Esto se llama, señora, en el mundo, ideología de género. En otros países, esta ideología de género, señores, ha llegado hasta el retrete, en donde los hombres tienen que orinar sentados. ¿Por qué? Porque dice que son cochinos y ensucian la tapa. En donde ya no hay la diferencia entre servicios higiénicos de hombres ni de mujeres. El momento que usted se para, ahí dice, bueno, hoy día decido ser hombre y voy a entrar al baño de los hombres, siendo mujer, o viceversa, siendo hombre, decide como mujer entrar al baño de la mujer. Entonces, para un problema complicado. Es requete complicado, pero para hacer un poco de historia. En todo caso, esta ideología de género es la que se viene propagando en el mundo, no solamente en el Ecuador, señores, y cada vez toma mucho más fuerza. En otros países que ya se había aceptado el matrimonio igualitario, ya lo dejaron sin efecto. Después de 3, 4 o 5 años que comprobaron que esto había desarticulado la estructura familiar de convivencia dentro de una sociedad.
Aquí en el país, señores, esto recién comienza. Pero ya estaba en la estructura constitucional y jurídica. Y ya estaba en la mente de jueces como los que hoy se hacen conocer que han sido militantes de estos grupos. ¿Cómo pararlo? Estos males de la democracia. ¿Cómo parar esto? Tú decías, bueno, esto nos da una oportunidad para ir a una consulta para una reforma constitucional o ir a una constituyente. Sí, señores, porque somos la gran mayoría los que estamos en contra de estas resoluciones y decisiones. Hay grupos pro vida, que es la sociedad natural, formada, estructurada en el orden de la familia, que por cierto han venido demandando y denunciando lo malintencionado y el daño que se causa a la sociedad en su conjunto si se aprobaba esto. Bueno, hoy está aprobado. Hoy, mañana, dijo Alcide, tendremos las grandes colas en las puertas de los registros civiles para casarse, hombres entre hombres, mujeres entre mujeres, y después viene la otra parte, la adopción de los niños parentales, como se llama. Y seguiremos en esa línea, si no paramos. Ahora la pelota está en la sociedad, está en los ciudadanos, está en las familias que tienen que salir por sus fueros. Yo me imagino, no puedo entender cómo es el tema de la identidad de un niño que nace, en el seno de dos mujeres o en el seno de dos hombres. Hay una polémica, y yo creo que esta polémica se va recién a empezar a tomar cuerpo desde hoy, porque ayer se tomó esta decisión de la Corte Constitucional. Y ya la polémica, aparte de lo que hemos hablado, Stalin, ya la polémica va a ser en la vía constitucional. Porque para empezar, la Corte Constitucional, ¿por qué tomó la decisión de tratar el tema primero? Puede revisar. Ellos pueden revisar. De tratar el tema. Son los únicos, mira, escúchame, sí, el único instrumento y herramienta en el orden de la estructura constitucional que permite interpretar la Constitución. Sí, exactamente. Fíjate. Espérate un ratito, tú lo has dicho, interpretar, sí, pero no reformar. No, es que no la está reformando. No, está interpretando. Es que ahí está la polémica, pues. Está interpretándola, porque ellos no pueden reformar. Reforma la Asamblea. Es que muchos expertos, a los que yo ya los he leído esta noche y ayer, muchos expertos dicen que no se interpretó nomás, se reformó. Y la Corte Constitucional no puede reformar la Constitución. Pero ¿cómo pueden decir que se reforma? Pues? El único que puede reformar la Constitución es una corte, una constituyente o es la Asamblea. Una consulta que vaya a pedir. Pero no, la consulta no reforma. Lo que hace, en la consulta tú preguntas. Pero quien instrumenta y reforma es la Asamblea. Pero te digo, la polémica se abre desde ahí. ¿Se interpreta o se reforma? No. Para empezar, pero fíjate lo que. ¿Qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Pero antes de que vaya a ese análisis. Sí. Sobre lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que dicen? Que una vez que se ha pronunciado la Corte Constitucional, tiene que adecuarse la Constitución a esa resolución. Obvio. Y eso no es constitucional. Obvio. Entonces, eso es lo que dicen. Unos dicen que interpretó, pero interpretó en base a otra instancia supranacional, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Por eso fue la consulta que se hizo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la Corte Constitucional? Sobre la base de la decisión que tomó la Corte Interamericana. Son vinculantes. Son vinculantes, exactamente. Lo que ha hecho son vinculantes, es ratificar eso. Pues. Pero no ha reformado la Constitución. ¿Tú te acuerdas en el tema de la ley de comunicación que pasó? Cuando se determinaba que era inconstitucional el tema de la comunicación como servicio público, ¿se acuerdan? Y que decían que como se pronunció la Corte Constitucional y había también una opinión vinculante de la Comisión de Derechos Humanos, decían que eso automáticamente modificaba la Constitución y dijeron, no, eso no es así. Oye, es el mismo caso. Es muy interesante el tema y la verdad es que gastaríamos todo el espacio del programa para analizarlo. Pero hay que seguirlo analizando. Esto va a ser de motivación polémica y lo último, nos toma desprevenido a la gente. Porque yo ayer con unos amigos estábamos viendo la televisión y todo el mundo decía, oye, ¿y esto? Y nadie tenía una idea cabal, precisa de lo que estaba ocurriendo.
Lo que significa que nos van a mandar a leer bien, antes de emitir opiniones, a leer bien qué es lo que ha pasado con esta toma de la decisión de la Corte Constitucional. Yo lo que veo, Alcides, es que esta es una gran oportunidad para que hoy, en este momento, cuando es una decisión que afecta a la sociedad en la estructura de la base familiar, todos van a salir a la calle a presionar por una consulta popular, por una consulta. Hay que consultar al pueblo. Son las minorías las que han ganado en la Corte. Son las mayorías que vamos a ganar que decidir. En una consulta. No nos adelantemos en decir que va a ganar, solamente que sea la mayoría. Ojalá que la convoquen. La van a convocar. Cuando son las 6 de la mañana con 59 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero antes compartir con ustedes, hacerles una invitación a usted, licenciado, también acá de sociólogo, y por supuesto a nuestra amable audiencia, para sintonizar desde todos los viernes el nuevo programa que se estrena ya aquí en Radio Atalaya, El Personaje del Viernes, anécdotas, recuerdos y vivencias de personajes destacados del país, bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines, director de esta emisora. No se pierda el estreno del programa El Personaje del Viernes a partir de las 17 horas. Tendremos el día de mañana como invitado al tenista Andrés Gómez Santos, campeón del Roland Garros 1990 y ex número 1 del mundo. Escúchenlo por los 680 kHz de Atalaya, la radio de la Copa América Brasil 2019. Así también, antes de irnos a la pausa, buenas noticias para la ciudad, pues el paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. Te contamos que EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil trabajan planificadamente en la ejecución de obras para la prevención de inundaciones en los sectores más vulnerables de la ciudad. Estamos construyendo las estructuras de drenaje pluvial que darán continuidad al sistema de alivio de aguas lluvias en la avenida Juan Tancamarengo, beneficiando a 132,000 habitantes de Mapasingue, Marta de Roldós, Lotización Señora de Pareja y sectores aledaños. Además, dentro del programa de prevención de inundaciones, se está licitando la construcción del nuevo sistema de drenaje pluvial en la intersección de la avenida Casuarina con la vía perimetral. EMAPAC trabaja por un Guayaquil saludable, inclusivo y sustentable, en coordinación con la Alcaldía y supervisando a Interagua. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas, una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. EMAPAC te informa que nuestra ciudad cuenta ya con una cobertura del 90% de alcantarillado sanitario. Con la construcción del Sistema 3 se dotará del servicio a todo el noroeste de la ciudad, llegando al 100% de cobertura. Hasta el primer semestre de este año, con la terminación de la primera fase, las cooperativas Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Las Delicias, Valle de la Flor y 6 bloques de Flor de Bastión tendrán servicio de alcantarillado con conexión intradomiciliaria y el sellado de pozos sépticos. Este avance de obras es lo que ha convertido a Guayaquil en una ciudad sanitaria, buscando el bienestar de sus habitantes con un ambiente sano y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Recuerda, búscanos en Twitter como ATM-Tránsito. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter, seguimos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles con noticias en tiempo real. ATM, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
Sistema Metrovía informa. Avanza la construcción de la Troncal 4, Batallón del Suburbio Centro, con el cual este sistema servirá aproximadamente al 66% de la ciudad, cubriendo amplios sectores de la misma, integrándose a las otras troncales ya existentes. La Troncal 4 recorrerá una longitud origen-destino de 11 kilómetros con 24 nuevas paradas. Una obra que sin duda beneficiará a más de 130,000 usuarios al día. Súbete a la Metrovía. La fiesta del fútbol sudamericano se enciende en Radio Atalaya. Desde este viernes, 10 de la mañana, viva las emociones de la Copa América Brasil 2019. Con las voces que usted quiere escuchar, Marcelo Troviani, Rodolfo Piñeiro y todo un personal capacitado con la mejor información desde Brasil. Desde el viernes 14 de junio, 10 de la mañana, Calor Copa América Brasil 2019. En Radio Atalaya, la radio más copera del Ecuador. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todos. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. Cuando son las 7 de la mañana con 5 minutos, damos la bienvenida a nuestro primer invitado. Él es José Valdivieso, presidente de la FEWE aquí en Guayaquil, y con él vamos a analizar precisamente la situación de la Universidad Estatal de esta ciudad. Muy bien, José, te damos la bienvenida. Cuando han dicho que eres el presidente de la FEWE, me acuerdo en la época en la estatal, cuando también éramos miembros de la FEWE y estudiamos ahí, y me acuerdo toda esa lucha combativa en las calles, desde la reivindicación de libre ingreso, ¿no? Y todo lo que después se luchó, con un costo muy alto, pérdida de vida de grandes militantes, de distintas tendencias políticas, ideológicas, ¿no? Una represión que permanentemente estaba vigilante para atacar cualquier acción militante o manifestaciones que se hicieran, porque en esa época, en verdad que por todo, la máxima expresión, ¿no?, de combatividad eran las calles. Ya no era el discurso, eran las calles. Y ahí era el desafío del enfrentamiento con la policía y los estudiantes, nosotros. Pero en todo caso, después en la universidad, por cierto, pero en todo caso, hace mucho tiempo que el movimiento estudiantil como que su impronta no está muy vigente, es decir, no se mira hacia este tipo de formas de organización, las reivindicaciones propias de los estudiantes a ese nivel y de los sistemas educativos como tal, que es un poco el escenario donde nosotros nos desenvolvíamos. Pero íbamos, o ustedes ahora con las organizaciones, pero íbamos mucho más allá de eso. No solamente eran reivindicaciones de orden estudiantil, eran reivindicaciones de orden económicas, políticas, social, que los gobiernos en esa época nos atropellaban los derechos y salíamos por los fuera de esos derechos. Entonces era una lucha realmente en esa época global de esos intereses. Hoy por hoy, a veces vemos muy restringida la participación del movimiento estudiantil. La echamos de menos. ¿Qué pasa, José, con esto? Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, gracias Radio Atalaya por brindarnos esta apertura al diálogo ciudadano. Buenos días a todos los radioescuchas. Ha empezado con un buen preámbulo, ¿no? Y es lo mismo que nosotros como actual FEWE tratamos de implementar dentro de la comunidad universitaria, porque por eso es universidad, por el criterio universal que debe utilizar. Muy aparte de eso, hacer de interés de la realidad nacional que vive como universidad pública y siendo la más grande del Ecuador, de que realmente es un reflejo de lo que se vive afuera, en el Ecuador mismo. Así es. Entonces, crear esa crítica constructiva. Y de hecho, esto es una situación por la cual
La FEGU actual ha mantenido, por ejemplo, muchas denuncias y muchas luchas que a partir de la intervención que ingresa a la Universidad de Guayaquil ha sido reprimida. Hace una pregunta, ¿hace cuánto tiempo, por ejemplo, sucedió todo lo que usted me había contado? Unos 30 50 años, 40 años. Exactamente. Mire cuánto estamos retrocediendo. Esos logros que ustedes obtuvieron en su tiempo, y como usted lo dice, que cobró muchas vidas de diferentes ideologías políticas, porque aquí no estamos siendo partidistas, sino que estamos viendo lo que es netamente el universitario o el estudiante. Actualmente la Universidad de Guayaquil está pasando por diferentes dificultades que está siendo denunciada por la dirigencia estudiantil, pero que lamentables hechos como represión, como la persecución, en el caso mío directamente como ante una persecución personal hacia mí por ser presidente de FEGUE y por liderar diferentes protestas. No eres miembro del Consejo Universitario, ¿no? Yo no soy miembro del Consejo Universitario. El presidente de FEGUE no tiene ahí una representación de votos, pero sí hay estudiantes, parte que son parte de la FEGUE, pero que obviamente por la intervención este Consejo Universitario está suspendido. Correcto. Sin embargo, lo que yo sí venía el día de hoy a manifestar son las diferentes situaciones que está pasando en la universidad, las acciones de violencia que está pasando, y vemos de que esta intervención que se implementó en la Universidad de Guayaquil era por 3 meses y que se había prorrogado, que se está prorrogando porque presenta un plan de acción ante la Universidad de Guayaquil. Pero las anteriores se prorrogaron también. Las 2 anteriores se prorrogaron y se proclamaron triunfadores y exitosos, y salieron a la calle y le dijeron a la sociedad: hemos reivindicado y retomado el espacio universitario para los intereses educativos del país. Y con dinero en efectivo. La corrupción seguía continuando y todo el resto. Sin embargo, había mayor autonomía que la que existe ahorita, porque por ejemplo, actualmente, la comisión interventora interactuaba con el Consejo de Educación, con el Consejo Universitario. La actual intervención no interactúa con el Consejo Universitario, con nadie, ni docentes, ni profesores. Te quiero decir una cosa. Ni estudiantes. Te quiero decir una cosa. Cuando tú haces una auditoría o haces una intervención, no, es de sección. No tienes que formalmente intervenir con todos los actores a los cuales tú estás investigando o a los cuales debes de intervenir. Exacto. Es que por esa razón, para eso es la sección. Claro, por eso son las secciones. Por esa razón un poco la interventoría, no, un poco excluye. No es como una condición normal que tienen que estar todos los actores. Claro, pero acá están investigando todo. Exactamente. Entonces es por esa razón que no se da posiblemente ese clic de que todas las sensibilidades gremiales, representativas, políticas, académicas, es por eso que no pueden estar en la misma mesa, ¿no? Específicamente. Lo que pasa es que se repiten los hechos, José. O sea, los hechos es que la violencia, los robos, y eso siempre han existido, claro, con los interventores anteriores y con este interventor. Exacto. Pero vamos al hecho de que este interventor planea o se prorroga porque él presenta un plan de acción, pero el plan de acción no está siendo ejecutado, porque si no sucedieran las cosas, ¿no le parece? Si usted tiene un plan de acción, entonces no sucedieran. Ahora, ¿qué cosa te refieres a los atentados? A los atentados terroristas, me refiero a los robos denunciados de las 40 laptops y situaciones más que han sido un sinfín. Yo te pongo un ejemplo, solo comparativo. Ayer escuchaba a la ministra de Gobierno y al asesor Cuesta. Decía, hay cosas que nosotros no podemos controlar. Podemos hacer y no podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Como por ejemplo que no maten a un reo dentro. Entonces, si pierden el control de las cárceles, ¿quién es el responsable? La ley de la selva. Si en la universidad ha habido estos atentados, no. Y tú dices, chuta, pues está un interventor, ¿por qué no lo evitó? O sea, no es pesquisa. Específicamente. Y son esos problemas que nosotros denunciamos y que por ser denunciantes existe una posible persecución estudiantil. ¿Por qué? ¿Contra usted dice? Claro, contra mí. Por ejemplo, mire, hace pocos días a mí me llegó un oficio por parte de la Fiscalía General donde a mí se me acusa, no sé si recuerdan el problema que hubo con las plazas del internado en la Universidad de Guayaquil. Sí. ¿Ya? Yo era uno de los afectados porque yo ahorita estoy haciendo mi internado en la ciudad de Guaranda. Y se me acusa a mí por delincuencia organizada. O sea, esto es una desfachatez y una cobardía por parte del interventor. ¿De qué? ¿Por qué hecho? Por este hecho, por haber liderado una marcha pacífica
para el internado rotativo de este año. A los estudiantes que teníamos la razón, porque muchos nos quedamos sin plazas y nos tocó ir a hablar directamente con el gobierno nacional para poder obtener las plazas. Pero es una investigación de la fiscalía o es una denuncia de la intervención. Es una denuncia directamente del interventor hacia mí. Aquí les traigo la denuncia del expediente, donde él dice, por 3 situaciones diferentes, ya se me está acusando, y como yo lideré la marcha pacífica, entonces dice, el principal sospechoso, ¿quién es? El señor Valdivieso. ¿Y eso es delincuencia organizada? Eso es lo que yo me pregunto. Y no solamente eso, él comete, para mí, desde mi perspectiva, el grave error de ayer en la madrugada, bueno, a 11:30 de la noche, sacar un boletín de prensa, y ya se me está acusando. Aquí dice, el señor ha faltado de palabra y obra con empujones al decano. Y más abajo dice, por diversos motivos y personas, en otras de ellas se lo acusa directamente a José Valdivieso por terrorismo. O sea, ¿qué está pasando en la Universidad de Guayaquil? Dinamita, ¿qué carga usted? Yo no cargo nada, pues, o sea, si yo cargara dinamita... Mire, tengo haciendo dirigencia estudiantil desde que empecé mi carrera de medicina. Los estudiantes de la Facultad de Medicina conocen mi procedente. Y jamás he estado de acuerdo con actos terroristas dentro de la Universidad de Guayaquil. De hecho, no es que estoy en contra de que hagan una requisa, pero, por ejemplo, no hay resultados, todo está siendo infructuoso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los dirigentes estudiantiles son los que denuncian. Ya pues, vámonos por el lado más fácil, porque ellos están... Yo pedí personalmente que se descubra quién fue el causante de todos estos actos terroristas, porque las explosiones de vehículos. Claro, miren ese carro bomba que explotó de 2 funcionarios. El primero en la primera semana de mayo, y luego ahora al culminar mayo explotaron 2 carros. No se sabe quiénes y fueron. todavía no se sabe. Entonces, ¿qué es lo que hace pensar la ciudadana? No, esto es un presunto autotentado. ¿Por qué? Porque como fue cuestionado la estadía de la intervención dentro de la Universidad de Guayaquil, entonces, porque la intervención de la Universidad de Guayaquil entra por inestabilidad, ¿ya? Y por caotización, ingobernabilidad. Hecho, ¿quién los investiga? Vaya usted a saber. Pero lo que yo voy al hecho es que cogen la parte más fácil, la parte más frágil, y dicen, bueno, echémosle la culpa a la dirigencia estudiantil. Dime una cosa, José, tú eres dirigente estudiantil. Así es. Y estudias dentro de la universidad. ¿Requiere o no la universidad una intervención realmente para que cambie y cumpla su rol y su objetivo? Han sido creadas estas universidades. Bueno, nosotros somos producto de la universidad. Claro. Y en nuestra época, el debate ideológico y político interno, las confrontaciones, se resolvían con autonomía dentro de la universidad. Exactamente. Dentro de la universidad. Así es. En esa contradicción ideológica, en esa posición de la lucha que había entre los grupos, entre la academia, entre los grupos militantes, entre los grupos ideológicos. Se resolvían con el contradictor mayor. Exactamente. O sea, no es que eran irreconciliables. Perdóname. Se conciliaban. ¿Por qué? Porque primaba el interés general de la universidad frente a la sociedad. Y el diálogo también había. Y el diálogo. Y el diálogo. Pero es como se deben hacer las cosas. Exacto. ¿Por qué tienen que ustedes trasladar esto fuera? A eso voy. Y por eso fue nuestra petición ayer en la rueda de prensa por parte de la presidencia de la FEWE Nacional, que es el señor Andrés Santos. Yo soy parte de la filial de la FEWE Nacional, por ser de Guayaquil. Nosotros pedimos directamente al presidente de la República, el licenciado Lenín Moreno, que se remueva a este señor de su cargo de interventor. ¿Por qué? Porque él está faltando al plan de gobierno. ¿Cuál es el plan de gobierno? Que prime la conversación, que prime poder dialogar, que haya libertad de expresión, pero eso es lo que no hay actualmente en la Universidad de Guayaquil. Entonces, ¿qué cogen? Cogen al presidente de la FEWE, lo quieren acusar para que vean el resto de la comunidad universitaria, y ¿qué haga la comunidad universitaria? Se quede callada. ¿Y qué habían con las otras 2 intervenciones? Tampoco solucionaron nada. Nada se solucionó. Por eso entonces, les digo, o sea, hay que poner actitudes, intereses de partes, pues, para que todos se sienten en una mesa. Exactamente, o sea, vamos al gran atropello, a lo que se pretende implementar dentro de la Universidad de Guayaquil, una universidad que rige o que regía la autonomía, porque desde mi punto de vista ya autonomía no existe en la Universidad de Guayaquil. Hace 9 meses que la intervención acabó con la autonomía directa. ¿Y las otras intervenciones? ¿De hace 3 años? ¿Cuántos años? Hace 3 años. Sí, lo mismo, sí. Peor. Entonces ya no ha habido problema. Ahora, yo sí creo que es importante, en homenaje al valor de lo que ha significado la Universidad de Guayaquil históricamente, todos los actores deberían sensibilizarse y de poner actitudes individuales o de grupos políticos, académicos, sentarse en una mesa de diálogo y hacer un manifiesto conjunto, firmados por todos,
en el compromiso de reivindicar los valores trascendentales de lo que es la universidad, que es la academia, que es la formación de intelectuales, de profesionales, ¿no? Y que también se retome el espacio del pensamiento de la academia universitaria en la solución de los problemas nacionales, que pueden opinar como antes se opinaba. Habían grandes manifiestos de las universidades y de todas las tendencias. Decían, señores, estas son nuestras visiones, nuestras propuestas, y queremos participar, y estábamos ahí. Hoy por hoy no hay, absolutamente se ha perdido todo eso. Yo creo que es necesario realmente ir en la vía de lo que usted decía, de un diálogo franco, de una apertura transparente, para realmente sacar un manifiesto de compromiso, ¿no?, de todos los actores intervinientes en esta crisis. Claro. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Muchísimas gracias a José Valdivieso, presidente de la FEWE, quien ha estado con nosotros. Y en este momento, cuando son ya las 7 de la mañana con 19 minutos, llamamos a nuestro siguiente invitado. Él es el arquitecto Freddy Granda, jefe de planificación de la Agencia de Tránsito Municipal de Guayaquil. Con él dialogaremos sobre el cierre de la avenida Quito por la construcción de la aerovía, así que preste mucha atención, usted que conduce, usted que transita por esa avenida, cómo se realizará el operativo para reorganizar el tránsito. Le damos la bienvenida a Freddy Granda. Buenos días. Yo creo que son iniciativas muy importantes respecto a la movilidad y el transporte a nivel de la ciudad de Guayaquil. La ATM, con mucho interés, con mucha responsabilidad y en la línea de una planificación adecuada, está generando infraestructura para garantizar dinámica dentro de la movilidad y el transporte en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy vamos a abordar algunos temas con nuestro invitado. Vamos un poco primero a saber, a conocer, oiga, porque no sé si a ti, Alcides, sí, a mí me causa, te digo sinceramente, cada vez que paso y veo estas grandes, estoy viendo la construcción de la aerovía. Claro, los pilotos que se están ubicando ya. Y ahora veo la estación, ¿cómo se llaman estas? Las estaciones. Las estaciones. Parecen grandes naves nodrizas espaciales que me impactan, qué bonitas que se ven. Bueno, en otros países hay, pero esta está tan alta y se la ve y se la divisa bien. En otros países se pierde porque hay muchos edificios. Por acá, por ejemplo, la que está por el hospital, ¿cómo se llama? Bernaza. Se ve con una claridad extraordinaria. ¿Qué conoces tú? ¿Cuántas estaciones de estas son? ¿Y qué avances tiene? Buenos días, licenciado. Buenos días, amable escucha. Muchas gracias por la invitación. En realidad, la Autoridad de Tránsito Municipal, en coordinación con la Municipalidad de Guayaquil y el consorcio Pomas o Fratesa, ya tienen un avance programado de lo que es la construcción del sistema aerovía en Guayaquil. Son 3 estaciones que se están construyendo en Guayaquil, 3 estaciones para pasajeros que pueden subir y bajar. Este sistema aerovía también está integrado al sistema Metrovía, es decir, usted puede tomar la Metrovía o lo deja cerca de las estaciones, como es en Malecón y Loja, donde hay una estación de Metrovía y hay una estación de aerovía, que es la estación Cuatro Mosqueteros. La segunda estación va a estar ubicada en Quito y Julián Coronel, que esta es la segunda estación, y la tercera estación en 9 de octubre y Avenida Quito. Parque Centenario. Son 3 estaciones. 3 estaciones. Y en Durán otra, ¿verdad? En Durán la inicial, así es. Ya, perfecto, Freddy. Hablemos ahora de toda esta campaña de reparación de juntas. En realidad, a veces uno pasa por puentes, estas juntas, que son las que unen estas placas en los puentes, y es una molestia. Algunas están muy deterioradas. Están en una campaña de reparación. Sí, un poquito para terminar lo que es la aerovía. ¿Cómo no? Ahí estamos cerrando en las noches la circulación en la avenida Quito porque se están montando unos elementos que son unas vigas de hormigón en Quito y 9 de octubre para armar la estación que se va luego a fundir una losa arriba. La circulación se está paralizando, la vamos a desviar, desde hoy jueves y viernes, desde las 10 de la noche hasta las 5:30 de la mañana del día siguiente, para que los trabajos del montado de estas vigas enormes se puedan realizar con seguridad. Freddy, solo una pregunta. He visto yo el trabajo que están haciendo ahí, pero paso por ahí todos los días. ¿Perdemos nosotros ese carril cuando ya esté en funcionamiento toda la metrovía? ¿Lo perdemos el carril de en medio?
donde estamos haciendo, sí, o solamente una parte donde se hace la infraestructura y después la puedes incorporar. Solo una parte. Bueno, en la avenida Quito tenemos 7 carriles. De los 7 carriles van a quedar funcionando, operando normalmente 3 carriles a la izquierda y 3 carriles a la derecha. O sea, perdemos un carril. El carril central lo perdemos solo en el tramo donde se va a construir la pilona. Se van a hacer unos protectores, unos volardos de hormigón para que no sea impactada por algún vehículo. Pero la avenida Quito va a seguir operando, va a seguir funcionando normalmente, a excepción de la cuadra donde están ubicados la pilona estructural, que ya la podemos ver en este momento en la avenida Quito y Padre Solano, la podemos ver ya cómo va a ser, pues, ¿no? Estamos en un diálogo el día de hoy con Freddy Granda, jefe de planificación de tránsito de la ATM. Ahora hablemos de la reparación efectivamente de las juntas a nivel de los puentes. Bueno, la vía perimetral exactamente en el puente de la entrada de la 8, como se le conoce. Ahí está bastante. Eso es en la avenida Casuarina. Estas juntas de neopreno que están en las uniones de los puentes permanentemente por el tránsito agresivo que hay que se dirige al puerto marítimo. Recordemos que tenemos la circulación de muchos vehículos pesados y extrapesados con contenedores, con maquinarias. Este tránsito agresivo acelera el daño de las juntas de neopreno. Es por eso que la Municipalidad de Guayaquil está haciendo la reposición de las juntas dañadas, estas juntas de neopreno. ¿Cómo ha ido avanzando esa tecnología? Porque antes ha ido evolucionando. Las juntas eran... Porque la junta no juntaba, separaba. Así es, bueno, efectivamente, cuando se daña una junta, se queda un hueco de 20, 30, 40 centímetros abierto, en donde los motociclistas son los más afectados, porque la llanta de adelante hace un efecto de palanca, el motociclista se cae muchas veces con resultados negativos del siniestro, pues, ¿no? Pero la Municipalidad de Guayaquil ya reparó 9 puentes y también ya reparó las juntas del viaducto de la Prosperina que va a la Juan Tancamarengo. Bueno, este proceso de reparación de juntas, recordemos que en el gobierno anterior había una prohibición de importar elementos que en realidad no se producían en el país. Pero ya la Municipalidad de Guayaquil ha reparado en la mayoría de los puentes las juntas de neopreno. Es por eso que la circulación ya fluye, ya los conductores tienen menos peligro, menos riesgo de accidentes. Aquí en el puente de la Casuarina, de la entrada de la 8, se ha acelerado el daño, pero por la intensidad del tráfico, que es un tránsito muy agresivo. Ahí tenemos vehículos extrapesados, como le venía diciendo, pero el municipio de Guayaquil muy rápidamente ya está reparando las juntas para que los accidentes no se den. En la vía perimetral se configuran muchos hechos por temas de tránsito, accidentes, a veces producidos por conductores, otras veces por imprudencia de los peatones, de los ciudadanos. Se ha hecho esfuerzo por poner pasos al desnivel. Sin embargo, no vemos un avance significativo que vaya orientado a generar una cultura de responsabilidad por la vida por parte de los usuarios. No usan cómo es el puente al desnivel, a pesar de las campañas que nosotros observamos que permanentemente hace la ATM. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos avanzando en esto? Claro, bueno, recordemos que desde que la ATM asumió la administración de la vía perimetral, nosotros, la Autoridad de Tránsito Municipal, rehabilitó 13 pasos peatonales. Ya tienen la iluminación nocturna, la iluminación eléctrica, porque habían sido objeto de vandalismo los pasos peatonales. Se habían robado todos los cables, parte de los techos. La ATM los rehabilitó. Muchos de ellos se ha puesto cubierta, han sido iluminados, están siendo permanentemente todos los días barridos, se hace limpieza arriba y en las partes exteriores, en las partes bajas de los puentes. Permanentemente nuestros agentes de tránsito, uno en cada puente, en cada lado del puente, controla que los buses paren, recojan y dejen pasajeros de forma ordenada. Y también tenemos el apoyo de la Policía Nacional, que está permanentemente controlando la seguridad de las personas. Todo esto ¿para qué? Para que las personas no se lancen a la vía perimetral, no arriesguen su vida. También se colocarán vallas metálicas para elevar la altura y que sea un impedimento para encauzar al peatón para que use el paso peatonal elevado y no se exponga. Porque recordemos que hay muchas personas que no cruzan solamente el adulto,
sino también cruza con niños o cruza con fundas, con carga y se expone a ser arrollado. Tenemos un minuto para contestar la siguiente pregunta respecto a la eliminación de los retornos en U en la vía perimetral. Sí, mire, en la vía perimetral entre el segundo y el tercer puente, en el sector del suburbio oeste, vamos a eliminar los 2 retornos en U. Estamos mejorando la circulación y la fluidez en la vía perimetral, pero es importante eliminar estos movimientos cortos. La eliminación de estos 2 retornos, los carros actualmente regresan a la avenida 25 de Julio o regresan al norte de la ciudad. Los que quieren regresar a la 25 de Julio, pueden ingresar al sector del suburbio oeste, a la calle Q, y retornar a la calle Marcelino Maridueña. Ya. ¿Qué hacemos? ¿Qué se va a ganar con esta eliminación de estos giros? Se va a ganar fluidez. Ya los vehículos no se va a congestionar ligeramente la vía, la perimetral. Se va a darle prioridad a la vía perimetral para que los vehículos, los contenedores que llevan carga refrigerada, lleguen de una forma puntual a su lugar de destino, que es el puerto marítimo. Muy bien. Buenas noticias en el ordenamiento del tránsito y de la transitabilidad en la ciudad de Guayaquil. Gracias, Freddy Granda, por esta información. Él es el jefe de planificación de tránsito de la ATM. Gracias por haber estado con nosotros. Mi querida Teresa. Claro que sí, justamente tenemos información que nos llega de la cuenta de Twitter de la ATM, que le estamos sumando de esta manera el pulso a nuestra ciudad, reiterando la información que ya nos ha dado también el arquitecto Freddy Granda. Desde las 22 horas hasta las 5:30 de la mañana se cerrará nuevamente la avenida Quito desde 9 de octubre hasta 1 de mayo por los trabajos de montaje de vigas estructurales del sistema Aerovía. Así que ya lo sabe, tome vías alternas para facilitar su traslado. Facilitamos de esa manera tu viaje ATM por todo Guayaquil. Con esta información nos despedimos y los dejamos en compañía de Fernando Aguayo en vivo.